Bueno, para mostrar la importancia de las objeciones presentadas por el presidente Duque en materia de la conservación, de la función que tiene el Alto Comisionado para la Paz para verificar quién hace parte de una lista de un grupo armado o no, esta mañana se dio a conocer por parte de mi oficina el retiro de varias personas de las listas de las FARC en octubre del año pasado a raíz de una solicitud que se hizo pública también esta mañana del gobierno de los Estados Unidos, en la cual menciona una serie de nombres de personas que identifica el gobierno de los Estados Unidos como los mayores narcotraficantes del mundo. De esa lista salieron 6 personas a partir de un estudio del Comité Interinstitucional compuesto por los organismos de inteligencia del Estado y la Fiscalía General de la Nación, y esto muestra la importancia de la objeción presentada por el presidente, de no tener claridad sobre la función que debe o no tener el Alto Comisionado para la Paz para verificar la pertenencia a un grupo armado. Quedarían vacíos que permitirían que personas oportunistas quisieran hacerse parte de las listas, y esto se complementa con una información también que se dio a conocer. La Fiscalía General de la Nación ha dado a conocer unas grabaciones en las cuales supuestamente el señor Marlon Marín tuvo alguna relación de influencia con algunos miembros de FARC en su época, en el año 2017, para incluir a algunas personas como parte de las listas. Por eso lo que queremos resaltar es que el Alto Comisionado hoy, sin que se haya sancionado la ley estatutaria, tiene esta facultad de retirar de las listas de los grupos armados personas que no pertenecen a ese grupo armado, o que quieren tener o mostrar la pertenencia a ese grupo armado recurriendo a delitos. De acuerdo con la información que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación y está en investigación, el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado que esas personas habrían pagado grandes sumas de dinero para hacerse parte de esas listas, y lo lograron. Fueron parte de las listas, pero en el trabajo de este gobierno, en la depuración, nosotros hemos sacado 6 personas de esas listas, y otras 2 sí se comprobó que efectivamente eran parte de las FARC, pero por ser parte de las FARC, nuestra oficina envió esa información a la JEP. En este momento esas otras 2 personas que sí son partes de las FARC están siendo investigadas de la misma manera como se investiga a Jesús Santrich, es decir, serían 2 casos iguales a los de Jesús Santrich, porque habrían cometido el delito del narcotráfico después de haber firmado los acuerdos de paz. En ese momento está en verificación por parte de la JEP. Bueno, esa es una lista que puedo compartir ahora con ustedes para que ustedes la miren. Es una comunicación en la cual se mencionan esos 6 y otros 2 que sí efectivamente hacían parte de las FARC. Lo más importante acá, y en esto es lo que yo quiero resaltar, es que el Senado de la República debata con profundidad las objeciones. ¿Cuál fue el problema en la Cámara de Representantes? Las objeciones se votaron en bloque, y al ser votadas en bloque no pudieron ser estudiadas con las diferenciaciones que deben tener. En ese sentido, el llamado que el Gobierno Nacional hace al Senado es que estudie juiciosamente una por una de las objeciones, porque cada una tiene un sustento fundamental. Y otro llamado importante es que el Congreso de la República no pase a la historia por ser el sepulturero de la extradición. En este caso, tal vez por un tema de interpretación, de oponerse al gobierno del presidente Duque, están pasando por encima que de aprobarse la ley estatutaria como está siendo discutida en este momento, sin tener en cuenta las objeciones, podría llegar el momento histórico en que pase este Congreso por ser el sepulturero de la extradición. Ese es precisamente el problema. Como queda la ley estatutaria después de
el análisis de la Corte Constitucional, si no se aceptaran las objeciones por inconveniencia presentadas por el presidente de la República, mi oficina quedaría como en una especie de limbo. No sabríamos si somos solamente nosotros, el Ejecutivo, el que tiene la potestad de aceptar o no como miembro de un grupo armado a una persona, y quedaría una especie de duda que además hacia el futuro generaría muchos problemas en un eventual proceso con el ELN. Pónganse ustedes a pensar, si es la JEP la que tiene que acreditar si una persona hace parte o no del ELN y no el Ejecutivo, esa JEP se convertiría en juez y parte, porque sería la que determinaría quién hace parte del grupo y a su vez sería la que tendría que juzgar a esa persona. En este caso, después de la última depuración, encontramos 8, 6 de los cuales fueron excluidos de las listas y 2 de ellos no pudieron ser excluidos porque sí efectivamente hacían parte de FARC. Para ser más claro, las 6 personas que mi oficina excluyó de la lista de las FARC es porque no eran de las FARC. Son personas que no siendo de las FARC y siendo pertenecientes a grupos de narcotraficantes y se hicieron pasar como miembros de las FARC, pero ya fueron retirados. Narcotraficantes que hoy algunos de ellos ya están capturados, otros están en proceso de captura, por eso es tan importante esta noticia para el país. Hay una gran preocupación expresada por el gobierno de los Estados Unidos, pero no solamente debemos centrarnos en Estados Unidos, sino cualquier país que tenga cooperación judicial con Colombia en materia de extradición, por supuesto que se preocupará por una razón, y es que si prospera como está la ley estatutaria, vamos a generar una inseguridad jurídica grande con otros países, por una razón, porque las decisiones que hacen parte de un proceso de extradición son decisiones de órganos judiciales. Entonces son decisiones que ya fueron tomadas por jueces de otros países que no pueden ni tienen que ser revisadas por nuestros jueces, o si no, cualquier país en el mundo dudaría de la seguridad jurídica en Colombia. Si Colombia puede cambiar una decisión de un juez de los Estados Unidos, por supuesto que eso generará una gran inseguridad jurídica y generará un problema en la cooperación judicial de ambos países. Marlon Marín no está en este listado. Recordemos que Marlon Marín está extraditado y está colaborando con la justicia de los Estados Unidos, y a él se le vinculó con el caso de Jesús Santrich, y en estas grabaciones hechas públicas por la Fiscalía se le vincula con la posible comisión de un delito de cobro de dinero para integrar como parte de las listas a personas que no eran miembros de las FARC. Pues hasta ahora que el gobierno nacional tenga conocimiento, no. Las personas que aparecen en esta lista, a las cuales se les revocaron sus acreditaciones como miembros de las FARC, son todos colombianos y tienen una característica especial. Todos y cada uno de ellos pertenecen a grupos de narcotraficantes que operan en el Nariño, en la zona de Tumaco. Y uno de ellos, que ya está en proceso de extradición, que sí es parte de las FARC, era uno de los lugartenientes de, ustedes recordarán, Arias Rambo, que está en proceso de extradición, y también tenía relación con los grupos del Guacho.